Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo al canal. En este vídeo vamos a continuar con nuestro curso de Google Drive. Estamos viendo las hojas de cálculo de Google y en esta ocasión vamos a estudiar una función que es una función que tiene una cierta practicidad. No es desde mi punto de vista, porque esto lo podemos hacer de forma muy fácil aplicando filtros, pero bueno, es una función que está ahí y con la que podemos trabajar. Personalmente creo que si se trata de utilizar la función filter, pues podemos perfectamente llegar a los mismos resultados aplicando filtros. Aunque, lógicamente, esto tiene algunas ventajas. Por ejemplo, con la función filter, nosotros vamos a poder sacar en una tabla nueva, en un rango nuevo, aquellos datos que estamos filtrando, mientras que con los filtros simplemente se van a encontrar en la base de datos o en la tabla con la que estemos usando. Obviamente tiene utilidad, tiene cosas prácticas, pero bueno, es una extensión, por así decir, de los filtros. Es muy parecido a lo que hacemos en Excel cuando nosotros trabajamos con filtros avanzados. Los resultados son muy similares. Y últimamente en Excel también se ha incorporado la función filtro. Esto tiene muchas aplicaciones y por lo menos hasta ahora voy a grabar solamente un vídeo, aunque no descarto que en vídeos futuros pues veamos algunas aplicaciones más de esta función. Bueno, pues una vez que ya hemos hecho esta breve introducción, vamos a ver qué datos tenemos. Nosotros tenemos aquí un rango con nombre, edad, ciudad y unos puntos. Los puntos, bueno, pues son irrelevantes. Los vamos a usar para aplicar ciertos criterios, pero en principio pues no sabemos por qué están estos puntos aquí. Bueno, pues vamos a empezar a construir la función filter y para ello, como siempre, ponemos el operador igual aquí. Vamos a ver por qué no me escribe ahora. Y empezamos, como siempre, al poner el inicio del nombre de la función, nos aparecen aquí diferentes opciones y nosotros vamos a elegir la función filter. Aquí tenemos el intervalo. Bueno, pues para el intervalo yo voy a seleccionar todo el rango de datos. Punto y coma, y ahora me dice la condición 1. La condición 1 es la columna donde vamos a aplicar ese filtro. Nosotros vamos a empezar, por ejemplo, a extraer todas las personas que sean de Barcelona. Pues lógicamente, en condición 1 vamos a sacar la columna donde está el criterio. En este caso, la columna va a ser la C porque es donde está la ciudad. Una cosa que hay que tener en cuenta y es muy importante a la hora de construir la función filter es que esta es una función que trabaja de forma similar a lo que tenemos cuando trabajamos con funciones matriciales. Por lo tanto, es muy importante que el rango seleccionado sea correcto. En este caso, yo he empezado en A2 de 23 y si aquí no hubiera hecho el rango A2 de 23, sino A1 de 23, aquí no podría haber hecho C2, C23. Tendría que haber empezado por C1. Esto es muy importante, que la primera fila y la última del rango de esta primera condición coincida con el rango que tenemos en este segundo argumento. Por lo tanto, esto es algo a tener en cuenta y es muy importante. Otra cosa que hay que tener en cuenta en la función filter es que no trabaja como cuando usamos funciones condicionales, como por ejemplo la función sumar sí o contar sí. En esas funciones nosotros tenemos un espacio, un argumento para el operador de comparación. Aquí no. Aquí la comparación debe ir inmediatamente después del rango, pero dentro de ese argumento. Entonces, una vez que nosotros hemos puesto el rango de la columna C, en la que está el criterio que vamos a utilizar, inmediatamente después hay que construir la comparación. En este caso vamos a poner igual y entre comillas vamos a poner Barcelona. Bueno, pues una vez que ya tenemos el intervalo y la condición, recordar que la condición va toda junta, pues nada, pulsamos Enter y aquí hemos obtenido ya todas aquellas personas cuya ciudad es de Barcelona. Bueno,
Fijaos lo siguiente, si nosotros ahora borramos esta función, porque aquí ya no hay nada, es decir, si yo me pongo, por ejemplo, aquí, fijaos que en la barra de fórmula me pone Barcelona, porque, repito, esto es un rango dinámico, es un rango que trabaja como si se tratara de una matriz. Por lo tanto, la fórmula está en esta primera celda y esto afecta a todo el rango que hemos obtenido. Vamos a hacer un segundo filtro. Vamos a borrar este, para ello no es necesario borrar todo el rango, borrando esta celda se borran todos los resultados y en este caso vamos a utilizar por ejemplo la edad. Vamos a suponer que queremos extraer a aquellas personas cuya edad sea mayor o igual a 50. Bueno, pues en este caso hay que utilizar nuevamente la función filter, el intervalo, vamos a coger nuevamente el mismo rango y en la condición pues vamos a coger la columna D. Y ahora haríamos la comparación, mayor o igual a 50. Fijaos que con valores funciona también esta función. Bueno, pues ahora, y aquí ya tenemos todas aquellas personas cuya edad sea mayor o igual a 50. Vamos a borrar y podemos utilizar también varios criterios. Por ejemplo, vamos a suponer que en la columna de puntos queremos obtener aquellos cuyo valor sea mayores de 600 y que además sean de la ciudad de Madrid, por ejemplo. Bueno, pues empezamos, ponemos filter, aquí lo tenemos. El intervalo nuevamente vamos a seleccionar todo el rango, punto y coma, y vamos a empezar por el primer criterio. Daría igual, podríamos empezar por los puntos y luego por la ciudad. Vamos a empezar, por ejemplo, por los puntos. Cogemos este rango y vamos a utilizar el criterio, por ejemplo, mayores de 600. Punto y coma, nos dice condición 2. Ahora cogemos la ciudad aquí y que sea igual, entre comillas, Madrid. Bueno, y cerramos paréntesis y aquí ya los tenemos. Fijaos, todos tienen más de 600 puntos y la ciudad ha sido Madrid. Bueno, pues fijaos de qué forma tan sencilla se puede utilizar la función filter. Esta función se puede combinar con otras herramientas de la hoja de cálculo. Por ejemplo, en esta hoja yo tengo aquí el cliente y aquí he creado una lista de validación. En vídeos siguientes veremos cómo crear estas listas de validación y yo puedo elegir de aquí un cliente. Esto va a hacer, bueno, pues que no tenga que modificar la función filter cada vez que tenga que buscar un cliente distinto. Bueno, pues vamos a ver cómo construir aquí la función. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que nosotros la base de datos la tenemos en otra hoja. Bueno, pues nos vamos a poner aquí y vamos a empezar a poner la función filter. Bueno, el intervalo, lógicamente, nos vamos a venir a la hoja base de datos. Voy a hacer una cosa, voy a coger toda la columna. Punto y coma. Y ahora el intervalo de la condición. Como nosotros vamos a coger el cliente, pues vamos a coger toda la columna A. Y aquí vamos a comparar igual, nos vamos a venir a esta hoja y la vamos a comparar con esta, es decir, que compare con lo que hay en B1. Vamos a cerrar paréntesis, creo que la función se entiende bien. En primer lugar tenemos el intervalo que hemos cogido de la base de datos. En segundo lugar tenemos la primera condición. Hemos cogido la columna A completa y luego la comparación que lo compare con lo que hay en la celda B1. Pulsamos Enter y claro, nos da un error de no aplicable por una razón, porque en la celda B1 no tenemos nada. Pero si nosotros aquí elegimos un cliente, el que sea, bueno, pues aquí ya tenemos todos los datos de ese cliente. Y desde aquí pues podemos elegir otro cliente e inmediatamente pues vamos a ir obteniendo el resultado. Fijaos de qué forma tan sencilla se puede combinar. Podríamos combinar, por ejemplo, con el año. Vamos a suponer que lo que nosotros queremos es que devuelva la información de un cliente y un año determinado. Bueno, pues aquí voy a modificar, no voy a cambiar desde cero la fórmula, simplemente vamos a continuar, punto y coma, y ahora nos pide la segunda condición. Bueno, pues nos vamos a ir a la hoja donde se encuentra la condición y vamos a seleccionar la columna año. Y como comparación, igual, nos venimos a esta hoja y marcamos el año. Y ya podemos cerrar nuevamente, nos dará
un error de no aplicable. ¿Por qué? Porque no tenemos año. Pero si ahora aquí elegimos un año, por ejemplo, en el 2012, pulsamos Enter y me da un error no aplicable, pues ahora no sé por qué. Vamos a ver, que veamos la función. Base de datos, he cogido la columna E. Ah, claro, es que he cogido la... No, está bien. La columna E. Vale, el error que me había dado era que el cliente que estaba seleccionado pues no tenía en el 2012. Es decir, si aquí seleccionamos un cliente que en el 2012 no tiene ventas, pues lógicamente nos da un error, pero la función estaba bien hecha. Entonces nosotros, fijaos, por ejemplo, este cliente pues no tiene en el 2012 ventas. Entonces fijaos que pues desde aquí nosotros podemos cambiar el año en el que consideremos. Bien, bueno, pues esto es todo. Espero que el contenido de este vídeo haya podido ser útil para todos ustedes. Nos vemos en el vídeo siguiente.